¿Es posible dejar de pecar? Veamos brevemente un enfoque neurocientífico sobre el nuevo nacimiento. El cerebro segrega ciertas sustancias químicas llamadas boutons. Estas crecen un poquito en las terminaciones de las células nerviosas, de modo que una sinapsis puede pasar rápidamente de una célula nerviosa a otra y finalmente llegar a los órganos de nuestro cuerpo, donde se supone que tiene que llegar. Por ejemplo, un pensamiento lascivo, estimulado por una escena pornográfica, estimula y excita a los órganos genitales. Y cuanto más se practica ese hábito, más sustancias químicas son agregadas para construir ese camino, es decir, esa ruta neuronal. Es decir, se han creado caminos automáticos en el cerebro para ese fin, es decir, surcos que se van burilando poco a poco y se van profundizando. Y así ese hábito pecaminoso se vuelve cada vez más insidioso. En cambio, al tomar nuevas elecciones, las antiguas secreciones se secan en ciertas terminaciones nerviosas del cerebro y se forman nuevos caminos cerebrales que no existían antes. ¿Podemos entender ahora el nuevo nacimiento desde un enfoque científico? Elaboremos pues un mapa de ruta en camino a la santidad. Hablemos primero sobre la purificación de la imaginación. Ahora, ¿cómo controlar la imaginación? Cuando percibas que tu mente se está desviando hacia cosas que sabes que no son de Dios, trae el pensamiento de vuelta a las cosas santas, a las cosas eternas. Reformar la imaginación es la primera obra de purificación. Si de veras hemos de sanar alguna vez del pecado, entonces la imaginación deberá estar bajo control. El verdadero ser es cuando estamos en nuestro mundo subjetivo, sin nadie mirando en nuestro interior, imaginando, haciendo lo que queremos en nuestra mente. Ahí es donde la mayoría de los pecados tiene lugar. Aún sin haber pronunciado una sola palabra o realizado acción alguna, pecamos con el pensamiento, pecamos con la imaginación. Con la imaginación practicamos el pecado, pensando que nadie ve ni lee en lo más oculto de nuestros pensamientos. El problema es que el Señor lee la mente, conoce nuestros pensamientos y lo que imaginamos no le es oculto. Por eso, si queremos finalmente obtener la victoria sobre el pecado, el primer trabajo es purificar la imaginación. Podemos orar a Dios pidiendo: Señor, purifica mi mente, limpia mi imaginación, eleva mis pensamientos hacia la belleza de tu santidad. Podemos subir al trono de la gracia orando por fortaleza del cielo, diciendo: no más, no quiero más corrupción, Señor, no quiero más maldad en mi vida, en verdad no lo quiero. Así que a menos que huyamos, ya sabemos dónde nos llevarán esos pensamientos. Con el poder de Dios, la imaginación puede verdaderamente ser disciplinada para pensar cosas buenas, cosas puras o celestiales también. Cuando la imaginación pasa a estar bajo la dirección del Espíritu Santo,
entonces está en camino hacia la victoria sobre el pecado. Esta victoria sobre el pecado es aproximadamente el 10% de nosotros y el 90% de Dios. Pero a menos que se lo pidamos, Él no se moverá. Entonces, esta vía de escape ya no estará sobre el papel, sino en nuestra vida. La victoria será real y también Cristo será honrado por ello. ¿Cómo podemos encontrar una vía de escape cuando desde fuera de nuestra naturaleza llegue a nosotros una fuerte tentación? Y si además no sentimos deseo de orar en ese preciso momento, no hablo de la oración tipo emergencia, Señor, me hundo, sácame rápido de aquí. Me refiero más bien a la oración preventiva. La oración preventiva funciona. Es muy importante, es muy específica y muy práctica. Es mejor lidiar con cada problema a la vez. Siempre que se pueda, es mejor prevenir la caída con una reforma en el estilo de vida y decisiones contundentes con respecto a ser fiel a Dios. Esta oración funciona más o menos así. Señor, tengo este problema en relación con este asunto. Es decir, el pecado que más a menudo cometo. Ese pecado que me hace sentir como un hipócrita. Es la tentación más irresistible que debo encarar cada vez. El pecado que me derrota. Me vence una y otra vez y sucumbo ante él sin saber cómo manejarlo. Así es el pecado, aunque diferente en forma e intensidad para cada uno de nosotros. Existen tentaciones sumamente abrumadoras que nos impulsan a pecar. Esta es la tentación de la que quiero hablarte, Señor, de este pecado en particular. Oh Dios, te pido que hagas lo que sea necesario para darme la victoria sobre esta tentación y vencer esta falta, este pecado que me imagino te ofende. Aunque lo que sea necesario, Señor, esa es una petición muy dura y difícil de solicitar. Eso podría significar pérdidas, algún accidente, alguna enfermedad. Lo importante es que le demos permiso al Señor de tal manera que pueda salvarnos para toda la eternidad. ¿Estaríamos dispuestos a pedirle eso al Señor? ¿Lo que sea necesario para darnos la victoria? Ahora, si no lo deseas verdaderamente, si no estás listo, si no sabes si estás preparado para pedir lo que sea, Señor, entonces oremos al Señor diciendo, haz que esté dispuesto. Hoy estoy medio dispuesto, pero hazme completamente dispuesto. Finalmente Dios hará lo que nunca hubiésemos sospechado, detestar lo que antes deseábamos y desear lo que antes detestábamos. Dios nos cambia desde dentro hacia afuera. Dios tiene ese poder y ya lo hemos experimentado en nuestras vidas. Así que la oración preventiva es una herramienta espiritual donde podemos encontrar victoria sobre el pecado. Satanás busca desviar nuestra mente
a pensamientos o acciones bajas. Su especialidad es tirar de nuestra mente hacia el nivel de degradación. En la lucha contra la tentación y el pecado, hay cosas que a Dios no le toca hacer. Él no va a elegir nuestros pensamientos. Ese es un derecho divino dado a la humanidad desde Adán y Eva. Lo único reservado desde el jardín del Edén es el derecho a pensar y elegir por nosotros mismos. Ahora, el derecho a escoger, decir sí o no a Dios, eso fue comprado por Jesús en el Calvario. Es un derecho y nadie puede quitárnoslo. Dios hará por nosotros lo que nosotros no podemos hacer, pero nunca elegirá en lugar nuestro lo que debemos hacer. Bueno, entonces tenemos dos herramientas valiosísimas: el control de nuestra imaginación y la oración preventiva. Esto nos ayudará a vencer el pecado.